Me llamo Adriana Velázquez y el mes pasado cumplí 64 años. Siempre he pensado que las mañanas deben ser tranquilas, un té en lugar de charlas. La luz del sol en vez de ruido. Después de 38 años de matrimonio, el silencio se había convertido en el idioma que mejor hablábamos Esteban y yo. Esa mañana empezó como cualquier otra. La luz de Mérida se colaba por las persianas, suave y dorada, rozando las tazas de porcelana que compramos en nuestra luna de miel en San Miguel de Allende. Estaba untando mermelada de guayaba en un pan tostado cuando él lo dijo, tan casual que casi no lo escuché. Si te soy sincero, murmuró Esteban, con los ojos fijos en el periódico. Me arrepiento de haberme casado contigo. La cuchara en su mano chocó contra la taza. 1, 2 veces, antes de detenerse. Ese sonido, tan pequeño, tan cotidiano, rompió algo dentro de mí. No dije nada. Las palabras habrían sonado torpes frente a su precisión. Lo miré desde el otro lado de la mesa, su camisa perfectamente planchada, el leve aroma de su loción de siempre. No parecía cruel, solo cansado, como si al fin hubiera terminado una tarea pendiente desde hace mucho. Mis dedos descansaban en el borde del plato. El pan se había enfriado. Recuerdo haber notado un rayo de sol cruzando el mantel, rozando el anillo de bodas de Esteban. Brillaba indiferente. Afuera, un perro ladraba en alguna calle de la colonia, y una camioneta de reparto pasó traqueteando. La vida seguía, tan común como siempre, mientras la mía se resquebrajaba en silencio. Cuando Esteban dobló su periódico y se levantó para enjuagar su taza, no me miró. Dejó un círculo de café en el mantel, una mancha marrón que se extendía lentamente en la tela. Observé cómo crecía, lenta y paciente. Para cuando la cocina quedó en silencio otra vez, supe que algo había terminado, y que algo más, aunque aún no podía nombrarlo, había comenzado. Conocí a Esteban cuando tenía 25 años y trabajaba en la Biblioteca Pública de Mérida. Entró una tarde buscando un libro sobre ingeniería costera, con las mangas arremangadas y una confianza tranquila, mesurada. Eso me gustaba de él, su estabilidad. La forma en que parecía seguro de todo, mientras yo aún trataba de descifrar quién quería ser. Nos casamos en menos de un año, en una capillita con bancas que crujían y flores de papel que hice con mis propias manos. Por un tiempo, todo parecía sencillo. Rentamos un departamentito arriba de una panadería en el centro, y cada mañana el aroma a pan recién horneado se colaba por las ventanas. Preparaba su almuerzo, escribía notitas en las servilletas y creía que el amor significaba no cuestionar nunca tu lugar. Cuando nació Clara, Esteban construyó su cuna con sus manos. 2 años después llegó Mateo, callado y de ojos grandes como su padre. Dejé mi trabajo en la biblioteca para criarlos. Él prometió que ambos volveríamos a nuestros sueños cuando las cosas se calmaran. Nunca lo hicieron. Los años se difuminaron en una rutina constante. Aprendí a estirar cada peso, a remendar, a administrar, a hacer que las cosas duraran. Esteban trabajaba largas horas, siempre persiguiendo plazos. Me decía que lo hacía por nosotros. Cuando llegaba tarde, recalentaba la cena y esperaba a que terminara de comer antes de sentarme. Él asentía, decía gracias, y eso era suficiente, o al menos lo fue antes. Con el tiempo, las pequeñas cosas nachal y desvanecerse. Dejó de besarme la frente al salir al trabajo. La cafetera, que antes preparaba para 2, se llenaba solo para 1. Yo servía mi taza después de la suya, para no sentir que esperaba. Los cumpleaños se convirtieron en recordatorios en el calendario. Los aniversarios en gestos rápidos entre pendientes. A veces intentaba recuperar el calor un viaje de fin de semana. Una comida sin televisión, pero la distancia seguía ahí, invisible y cortés. Él no era cruel, solo inalcanzable. Y yo, durante años, confundí su silencio con paz. Ahora, mirando atrás, creo que nuestro matrimonio no terminó esa mañana en la mesa de la cocina. Terminó poco a poco,
en pequeños pedazos que nadie notó, hasta que no quedó nada que sostener. La mañana del brunch familiar, desperté temprano con el canto de las gaviotas afuera de la ventana. El aire traía ese leve olor a sal del puerto de Progreso, y por un momento casi sentí que era un día digno de recordar. Clara había prometido traer a los niños, y Mateo venía manejando desde Cancún. Quería que todo se sintiera cálido, familiar, algo como la familia que solíamos ser. Puse la vajilla buena, planché las servilletas de lino y horneé panecillos con la receta de mi mamá. La cocina se llenó de canela y mantequilla, y por un instante me sentí firme otra vez, rodeada de algo que había construido con mis manos. Cuando sonó el timbre, Clara entró primero, radiante y apurada, su perfume como una segunda voz que la seguía. Los niños corrieron al patio trasero, y Mateo llegó al final, abrazándome más tiempo del necesario. «Huele a infancia», dijo con una sonrisa, y por un segundo le creí. Esteban se unió tarde, recién afeitado, con esa camisa azul que tanto le gustaba. Tomó su lugar en la cabecera de la mesa, miró el banquete y dijo: «Te luciste, Adriana, como siempre». No supe si lo decía en serio. A mitad de la comida, Clara frunció el ceño frente a su plato. «Mamá, estos panecillos están un poco secos». «¿Cambiaste la receta?» Antes de que pudiera responder, Esteban soltó una risita. Siempre ha tenido el don de complicarse en la cocina. Las risas recorrieron la mesa. Clara también se rió. Incluso Mateo sonrió débilmente. Mantuve mi sonrisa en su lugar, aunque la garganta se me apretó. El tintineo de los cubiertos sonaba más fuerte que antes, cortante contra el silencio en mi pecho. Cuando me levanté para recoger los platos, nadie levantó la vista. Sus voces se mezclaron en un murmullo de conversación detrás de mí, ligero y despreocupado. Para cuando llegué al fregadero, el sabor a sal estaba de vuelta en el aire, pero esta vez no venía del mar. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en la mesa del comedor. Las velas se habían consumido hasta formar pequeños charcos de cera, su humo flotando débilmente en el aire. La misma mesa donde se rieron aún tenía migajas y huellas, rastros de un día que quería olvidar. Escuché la casa asentarse, el crujido de los pisos, el zumbido del refrigerador, sonidos que conocía de casi toda mi vida, ahora extraños y fríos. Subí al cuarto, abrí el closet y saqué la vieja maleta azul de debajo de la cama. Olía ligeramente a cedro y polvo. La abrí sobre la colcha. Doblé algo de ropa, una foto enmarcada de los niños, mi bufanda favorita. Empaqué despacio, con cuidado, como si cada movimiento pudiera estabilizar mis manos. Al abrir el cajón del buró, mis dedos rozaron la cubierta gastada de cuero de mi diario. 38 años de apuntes, esperanzas garabateadas, confesiones, pequeñas decepciones escritas en secreto. Las páginas estaban hinchadas por la humedad, las esquinas dobladas donde había presionado demasiado. Pasé la mano por encima, sintiendo los surcos de la tinta vieja. Pensé en llevármelo. Era, de alguna forma, el registro más verdadero de mi vida. Pero algo en mí dudó. No pertenecía a donde iba, pertenecía a lo que dejaba atrás. Lo puse de vuelta en el cajón, con suavidad, como si estuviera dormido. Cuando cerré la maleta, el sonido fue definitivo, bajo y firme. Apagué la lámpara, bajé las escaleras y pasé junto a Esteban en la sala. No levantó la vista del periódico. La puerta principal se cerró silenciosamente detrás de mí. No dejé una nota. No hacía falta. Mis palabras ya esperaban arriba. Sofía no pidió explicaciones cuando llegué a su puerta con una sola maleta y el cansancio de media vida sobre los hombros. Solo abrió los brazos y dijo: «Te quedas el tiempo que necesites». Su casa olía a limón y pan tibio, el aire cargado de una comodidad que no había sentido en años. Me llevó al pequeño cuarto de huéspedes al final del pasillo. El papel tapiz era amarillo pálido, desvaído en las esquinas, y una cortina de encaje
ondeaba con la brisa de la tarde. Había una colcha doblada al pie de la cama y un jarrón con margaritas en el tocador. No era mucho, pero era amable. Y eso bastaba. Esa primera noche me senté en el borde de la cama, escuchando el zumbido de los grillos afuera. El silencio aquí era diferente. No era pesado, como el que llenaba mi casa antes. Se sentía vivo, respirando, paciente. No lloré, aunque mi pecho dolía con algo entre alivio y duelo. Dormir no fue fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa que había dejado Esteban en la mesa de la cocina. La forma de mi silla vacía. Me preguntaba si habría notado la maleta que faltaba, la ausencia de mi taza junto a la suya. Probablemente no. Había pasado años aprendiendo a no notarme. Por la mañana, la luz del sol se extendía por el suelo de madera. Encontré un cuaderno en blanco sobre el tocador, uno que Sofía había dejado sin decir nada. La cubierta era lisa, suave bajo mis dedos. Abrí la primera página y escribí la única frase que se me ocurrió. No sé quién soy cuando no me necesitan. Las palabras se veían extrañas bajo la nueva luz, pero se sentían ciertas. Por primera vez en años, no era esposa, ni madre, ni la obligación de alguien. Solo era una mujer en un cuarto prestado, tratando de recordar el sonido de su propia voz. Los días en la casa de Sofía comenzaron a encontrar su ritmo. Despertaba con la luz pálida que se colaba por las cortinas. Preparaba té y veía la calle cobrar vida el cartero en su ruta. Una señora paseando a su perro, el traqueteo de las bicicletas rumbo a la escuela. Por primera vez en años, no tenía que medir mis pasos por las necesidades de alguien más. El silencio me pertenecía. Empecé a dar caminatas cortas hasta la panadería de la esquina, donde el dueño, un hombre llamado Javier con cabello plateado y ojos amables, siempre metía un pan dulce extra en mi bolsa. Se ve que eres de las que aprecia las mañanas, decía, y de alguna forma así era. En los días buenos, caminaba más lejos, hasta el parque o a una pequeña tienda de artículos de arte que olía a papel y a guarrás. Ahí vi el volante Taller Comunitario de Acuarela. Principiantes bienvenidos. La primera clase se sintió extraña. Mis manos temblaban al mojar el pincel en la pintura azul, el color extendiéndose irregularmente por el papel. La instructora, una mujer de mi edad, sonrió con suavidad. No hay una forma correcta, dijo. Solo empieza. Y lo hice. El agua se acumulaba y rayaba, imperfecta pero viva. Las tardes en la casa eran tranquilas pero no solitarias. Sofía trabajaba en su jardín, tarareando bajito, y a veces me unía a ella, arrancando maleza o leyendo en voz alta algún libro. Hablábamos poco, pero la compañía era fácil, sin necesidad de palabras. Una noche, mientras lavaba los platos de la cena, me sorprendí tarareando. Un sonido bajo y sin melodía que no había hecho en años. Al principio me sobresaltó, luego me hizo reír. El sonido se sentía ligero, como si algo olvidado hubiera regresado. Esa noche escribí en mi diario: la paz no llega con ruido. Entra callada, como la luz a través de un cristal limpio. Había pasado una semana desde que comencé el taller de acuarela, cuando mi celular sonó una tarde. La pantalla mostró el nombre de Mateo. No había escuchado su voz desde el brunch. «Mamá», dijo tras una pausa, con la voz insegura. «¿Estás bien?» «Estoy bien», le dije. «¿Por qué?» Hubo un suspiro suave al otro lado, y luego, «Papá encontró tu diario». Por un momento, las palabras no encajaron. Miré por la ventana hacia el árbol de flamboyán balanceándose con el viento. La luz atrapada en sus hojas brillantes. Mi corazón no se aceleró, pero algo dentro de mí se detuvo. Mateo continuó, con cuidado, como si el aire entre nosotros pudiera romperse. Dijo que estaba limpiando el cuarto. Lo encontró en tu cajón. Supongo que empezó a leer, y no pudo parar. Cerré los ojos, imaginando a Esteban sentado en el borde de nuestra vieja cama, el diario abierto en sus manos. Casi podía ver su expresión confusión, primero. Luego,
reconocimiento. Y después, el lento peso de la verdad. Me llamó, siguió Mateo. Dijo que no sabía que había sentido así todos estos años. Seguía diciendo, pensé que estaba contenta. Su voz tembló. Mamá, parecía destrozado. No supe qué decir. Una parte de mí quería sentir triunfo, imaginar justicia en forma de arrepentimiento, pero lo que llegó fue una tristeza tranquila, como el eco de una campana mucho después de que deja de sonar. ¿Está enojado?, pregunté al fin. No, dijo Mateo. Está callado. Me pidió que te dijera que lo siente. Por todo. Me senté, mis dedos trazando el lomo del nuevo diario a mi lado. El aire se sentía pesado y suave a la vez. Gracias por contarme, dije. Hablamos un poco más de su trabajo, del clima, de los hijos de Clara, pero ambos sabíamos que esa llamada no era para ponernos al día. Era un puente, frágil pero real. Cuando colgamos, volví a la ventana. El cielo se había teñido de rosa, suave e infinito. Pensé en las palabras que dejé atrás, las que escribí en silencio, creyendo que nadie las leería nunca. Ahora las habían leído. Y, de alguna forma, eso bastaba. La carta llegó un jueves por la mañana, metida entre cuentas y volantes que Sofía trajo del buzón. Mi nombre estaba escrito con la letra firme y cuadrada de Esteban, la misma que había visto en cada lista de compras, en cada nota pegada en el refrigerador durante años. Le di la vuelta una vez antes de abrirla, medio esperando que regresara el peso familiar de la distancia. No lo hizo. Dentro había una sola hoja, doblada 2 veces. La primera línea era sencilla, Adriana, seguida de una pausa visible en el espacio vacío. Sus palabras venían lentas, medidas, como todo lo que él hacía. Escribió que había leído todo el diario, que, por primera vez, vio nuestro matrimonio como realmente fue, no la sociedad pulcra y silenciosa que se había convencido que teníamos, sino la larga erosión que confundió con comodidad. Escribió que pasó días buscando las palabras correctas, pero todas le parecían pequeñas frente a los años de silencio. Cerca del final, dijo que había ido a la oficina del abogado. La casa, la cuenta de ahorros, las inversiones, todo lo que llevaba nuestros nombres, ahora era legalmente mío. Terminó con una línea que me detuvo en seco. No puedo pedir perdón, pero espero que uses lo que queda de lo que construimos para empezar algo que sea solo tuyo. No había florituras ni súplicas, ni intentos de sentimentalismo, solo verdad. Desnuda, esa tarde, Clara llamó. Su voz temblaba. Mamá, papá me contó todo. Leí algo de lo que escribiste. No sabía, perdóname por no haberlo visto. Escuché, apoyada en la encimera de la cocina, con la luz del sol rozando el borde de mi taza. Eras joven, dije suavemente. Viste lo que debías ver. Ella comenzó a llorar. Yo no. El dolor se había asentado hace mucho, y en su lugar había algo quieto y claro. Cuando terminó la llamada, doblé la carta. Alicé los pliegues y la guardé en mi diario. No se sentía como un cierre, solo como un entendimiento tranquilo. Algunas disculpas no cambian el pasado, pero hacen el aire más fácil de respirar. La cabaña estaba al borde de un pequeño lago cerca de las faldas de la Sierra Madre, escondida detrás de una hilera de álamos y zacate silvestre. Había pertenecido a mi tía Rosario, que falleció hace años y me la dejó en su testamento. Siempre la había visto como un lugar demasiado tranquilo para vivir de verdad, un sitio al que vas de visita, no donde te quedas. Pero cuando llegué con la camioneta vieja de Sofía llena de cajas y materiales de pintura, el aire olía a pino y lluvia. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió solitario. Se sintió como un comienzo. La cabaña era modesta, un dormitorio, un porche con mosquitero y pisos de madera que crujían suavemente bajo mis pasos. Las paredes necesitaban pintura nueva, las cortinas colgaban desvaídas, pero la luz estaba por todas partes. Sofía me ayudó a abrir las ventanas, dejando entrar la brisa fresca de la montaña,
Fregamos las encimeras, tapamos grietas y nos reímos con café, que se enfrió antes de que recordáramos tomarlo. Cuando terminamos, podía ver el reflejo del lago a través del cristal, suaves ondas atrapando la luz del sol como monedas regadas. En las semanas siguientes, la vida comenzó a tomar forma otra vez. Pinté las paredes de un verde pálido y monté un pequeño estudio en el porche. Los sábados, empecé a dar clases de acuarela para mujeres del pueblo cercano, maestras jubiladas, viudas, madres jóvenes que necesitaban unas horas de paz. Pintábamos paisajes, fruteros, a veces solo la vista del lago. Nunca enseñé técnica, enseñé a respirar a través del color. La forma en que la quietud puede vivir en el papel. Por las tardes, planté lavanda junto a los escalones. El aroma se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el olor a madera y agua del lago. Algunas noches, Sofía se quedaba, y nos sentábamos afuera con tazas de té, los sapos cantando en la oscuridad. Otras noches, me sentaba sola, dibujando, escuchando el suave pulso del agua contra el muelle. Los días pasaban despacio, pero con propósito. No había reloj que seguir, nadie esperando que hablara o callara. Por primera vez, todo lo que tocaba, cada color, cada sonido, cada momento me pertenecía por completo. La luz del atardecer se extendía por el lago, suave y dorada, el aire cargado con el leve aroma de la lavanda del porche. El agua estaba quieta, salvo por unas pocas ondas del viento, cada una atrapando los últimos rastros de luz antes de desvanecerse en el crepúsculo. Me senté junto a la mesita afuera, con una taza de té humeante al lado de mi diario abierto. Por un buen rato, no escribí nada, solo escuché el ritmo lento del agua, el suspiro de los árboles, el leve zumbido de los insectos comenzando su coro nocturno. El silencio ya no me oprimía, se movía conmigo, gentil, familiar. Cuando al fin tomé el bolígrafo, las palabras fluyeron fácil. No me fui para estar sola, me fui para estar completa. Dejé el bolígrafo y removí mi té. La cuchara tintineó suavemente contra la porcelana. El mismo sonido que alguna vez llenó el silencio de mi vieja cocina. Pero aquí no resonaba. Se fundía con el aire de la tarde, tierno y completo. Cuando el sol se hundió detrás de los árboles, cerré el diario y me recosté en la silla. El lago brillaba como cristal, y por primera vez en años me sentí totalmente en paz presente, viva, suficiente.